Revelado, la increíble transformación que sorprendió a los hijos del millonario en solo 30 días. Ricardo se encontraba en el borde de un abismo emocional, el eco de las expectativas de su padre resonando en su mente como un tambor incesante. A sus 25 años, la lujosa mansión que siempre había considerado su hogar parecía más una prisión dorada que un refugio. Su padre, un titán del sector inmobiliario, había trazado un camino forjado en propiedades y dinero, una ruta que ahora parecía ahogarlo. «Vas a trabajar en la empresa, Ricardo, así es como se mide el éxito», le había dicho en una acalorada discusión, su voz retumbando en la opulenta sala de estar. Pero él no quería seguir ese camino. Un nudo se formó en su estómago mientras salía de la mansión, sintiendo que tal vez por primera vez había dado un paso hacia su libertad. Sin embargo, ese mismo paso lo sumía en un mar de inseguridades. Se preguntó si su padre alguna vez podría entenderlo, cómo conmocionar lo que realmente deseaba. La incertidumbre le golpeaba con cada paso, un recordatorio constante de que había dejado atrás una vida de privilegio por algo completamente desconocido. Al adentrarse en los barrios marginados de la ciudad, las calles vibrantes se presentaban ante él como un despliegue de colores y sonidos que jamás había tenido la oportunidad de contemplar. Allí conoció a Doña Rosa, una anciana de ojos fulgurantes que lo recibió con una sonrisa cálida y acogedora. Desde el primer momento, Ricardo sintió un magnetismo inexplicable hacia ella. Sin embargo, lo que le ofrecía no eran solo enseñanzas sobre costura, sino lecciones de vida que comenzaban a desmantelar las creencias que su padre le había impuesto. En el pequeño taller, los días se volvían semanas, mientras Ricardo aprendía a manipular la tela con manos torpes al principio, pero cada puntada lo ayudaba a descubrir un destello de su identidad. Sin embargo, cada avance venía cargado de un miedo opresivo, la desaprobación de su familia, la posibilidad de ser visto como un fracasado. La presión de tener que demostrar que su decisión no era un desliz se instalaba en su pecho como un peso imposible de levantar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, mientras trabajaba en un diseño inspirado en la cultura popular mexicana, se detuvo a escuchar las risas de unos niños jugando en la calle. En ese instante, una revelación lo atravesó. Había dejado de lado la preocupación por lo que pensaban de él. La vida había comenzado a cobrar un nuevo significado y, con cada día que pasaba, la lucha interna se intensificaba. Su corazón latía por una pasión inesperada, pero la sombra de su padre continuaba cerniéndose sobre él. Ese mismo día, mientras organizaba su colección, una pregunta inquietante atravesó su mente. ¿Realmente podría presentársela a su padre? ¿Podría su familia aceptar este nuevo Ricardo? La angustia lo inmovilizó, sintiendo cómo cada paso que había dado hacia su libertad le traía a su vez un miedo abrumador. ¿Podría enfrentar esa mirada decepcionada, incluso si sus manos estaban firmemente sosteniendo un futuro que anhelaba? El último día del desafío se acercaba, y con él la noche de la presentación. Ya no era solo una colección, era su voz, su verdad, su lucha. Pero, en el instante que se disponía a revelar su visión, un torrente de dudas lo invadió. La habitación se llenó de un silencio incómodo, un momento que podría definir su vida. La mirada de su padre brillaba con expectativas, y la ansiedad se convirtió en una marea que amenazaba con ahogarlo. Las luces del auditorio estaban atenuadas, y el murmullo del público se desvanecía lentamente mientras Ricardo se mantenía en el centro del escenario, paralizado.
Su colección de piezas innovadoras representaba no solo una nueva vida, sino el desafío más grande que había enfrentado hasta ahora, la confrontación con las expectativas que su padre había impuesto sobre él. La tela en sus manos parecía volverse cada vez más pesada, como un símbolo del peso emocional que llevaba consigo. Inspirado por su entorno y su conexión con Doña Rosa, cada prenda era un reflejo de su lucha por la autenticidad. Pero a medida que observaba las caras familiares, el miedo resurgió. Sus amigos, compañeros de trabajo y su padre aguardaban con una mezcla de anticipación y juicio. ¿Y si no les gusta?, se preguntó. ¿Y si todo esto ha sido en vano? Las dudas lo invadieron, creando un mar de inseguridad que amenazaba con tragárselo. Sin embargo, en medio de ese caos mental, un pequeño recuerdo se encendió. La risa de los niños que había escuchado en la calle, la calidez de Doña Rosa, su aliento vital y el color vibrante que el arte podía ofrecerle al mundo. Respiró hondo. Durante días había luchado por encontrar su voz, intentando despojarse de las cadenas que había llevado toda su vida. Finalmente, el eco de esos momentos lo impulsó a alzar la vista. El silencio en la sala se volvía ensordecedor. «Soy yo», murmuró en voz baja, más como una afirmación que como una confesión. Decidido, tomó un paso al frente, dejando que su vulnerabilidad se transformó en fuerza. Su voz resonó con un nuevo tono, lleno de convicción. «Este es mi trabajo, mi sueño». A medida que relataba las historias detrás de cada diseño, sus manos comenzaron a moverse con más confianza, como si estuviera tejiendo no solo tela, sino también la narrativa de su vida. El público lo observaba atentamente, pero su mente se centró en una sola persona, su padre. Las arrugas en su frente se suavizaron ligeramente, y, por un momento, Ricardo creyó percibir un destello de curiosidad en la mirada que siempre había conocido como severa. Sin embargo, cuando terminó de presentar su colección, la atmósfera cambió. Un silencio pesado se cernió por un instante, hasta que una sola pregunta rompió el hielo. ¿Este es realmente el camino que has elegido, Ricardo? Las palabras de su padre resonaron como un trueno. Su visión de éxito, una atadura que lo había seguido desde la infancia, regresaba a atormentarlo. Pero en ese instante, Ricardo se dio cuenta. Este no era el momento para disculparse, ni para justificar su elección. Este era su acto de valentía, una declaración de independencia que había estado esperando hacer. «Sí, este es mi camino. Por fin estoy listo para recorrerlo», contestó, dejando que el peso de la decisión lo liberara. Su mirada desafiaba a su padre, pero en el fondo un atisbo de esperanza brillaba. Tal vez, con el tiempo, su padre podría entenderlo. La atención del público se intensificó. El susurro de expectación iba en aumento. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Al prepararse para finalizar su presentación, un impulso lo llevó a volverse hacia su padre, dispuesto a romper la última barrera. «Lo único que pido es su apoyo», declaró, su voz resonando como un eco en la sala, capturando la emoción de quienes lo rodeaban. El corazón de Ricardo latía con fuerza, llenándolo de determinación. Pero cuando su padre se puso de pie, con una expresión en su rostro que Ricardo no había visto antes, un nuevo dilema se presentaba. ¿Aceptaría el rechazo o sería esta la oportunidad de reconciliar su mundo con el de su padre? Mientras el murmullo del público aumentaba, los ojos de Ricardo se concentraron en esa figura familiar, esperando una respuesta que podría cambiar el curso de su vida. La sala vibraba con una energía contenida. Ricardo buscó respuestas en el rostro de su padre, que se mantenía silencioso, los ojos entrecerrados, reflexionando. La figura que siempre había visto como un faro de autoridad, ahora se presentaba como un enigma. El tiempo parecía dilatarse, y cada segundo que transcurría solo aumentaba la agitación interna de Ricardo. Estaba en el epicentro de su vida, desafiando a los fantasmas que lo habían atormentado desde su infancia.
¿Qué hará este hombre?, pensó, un torrente de emociones cruzando su mente. Se encontraba en un espacio vulnerable, un umbral decisivo en su vida. Si su padre decidía rechazar sus elecciones, sería la confirmación de todas las inseguridades que había cargado. Pero si decidía aceptarlo, quizá abriría un camino hacia un nuevo entendimiento, no solo para ellos dos, sino para la realización personal de Ricardo. Algunos murmullos comenzaban a disiparse y el panorama se llenaba de un sentido de desasosiego. Podía sentir la mirada del público, entremezclada con esperanza y escepticismo. Recordó las palabras de doña Rosa: la verdadera valentía es aceptar la incertidumbre. Se aferró a ese pensamiento y exhaló profundamente, canalizando su nerviosismo en confianza. De repente, un aplauso rompió el silencio. La ovación provenía de los amigos que lo habían apoyado incondicionalmente. Ricardo sintió que el calor de su aliento representaba más que apoyo. Era un testimonio del viaje que había recorrido. Se volvió a su padre y, antes de poder hablar, se sintió invadido por un torrente de emociones, pero fue capaz de mantener la compostura. «Padre», comenzó, tomando el riesgo de abrir su corazón de nuevo. «No espero que entiendas mi camino de inmediato, pero he trabajado incansablemente para que este momento sea auténtico. Lo que presento aquí no es solo moda, es una expresión de mi identidad, de mi lucha por ser el hombre que soy hoy». Las palabras, cada una cargada de un peso significativo, le encontraron liberación mientras se deslizaban de sus labios. La expresión de su padre permaneció inmutable, pero una chispa de algo desconocido parecía iluminársele la mirada. Ricardo continuó, determinado a no retroceder. «Este camino me ha mostrado quién soy realmente. He tenido que enfrentar cada obstáculo, cada expectativa. Lo que deseo es que me des la oportunidad de demostrarte que esta vida, esta elección, es valiosa». Las palabras, cada una cargada de un peso significativo, le encontraron liberación mientras se deslizaban de sus labios. La expresión de su padre permaneció inmutable, pero una chispa de algo desconocido parecía iluminársele la mirada. Ricardo continuó, determinado a no retroceder. «Este camino me ha mostrado quién soy realmente. He tenido que enfrentar cada obstáculo, cada expectativa. Lo que deseo es que me des la oportunidad de demostrarte que esta vida, esta elección, es valiosa». El murmullo del auditorio creció de nuevo, la tensión palpable. El padre de Ricardo permaneció en pie, su postura firme, pero con los dedos entrelazados. Tras un silencio que pareció eterno, alzó la mano y la dejó caer. Sin embargo, la acción de su padre no acalló el ruido. Se podía sentir la incertidumbre en el aire. Ricardo sintió su estómago contraerse, consciente de que la respuesta era crucial. En ese instante se dio cuenta de que la verdadera pregunta no se centraba en si su padre lo aceptaría, sino si sería capaz de aceptar su propia decisión. ¿Estaba listo para llevar esta carga durante el resto de su vida, frente a su propia búsqueda de autenticidad? Mientras buscaba la respuesta que definiría su futuro, sintió la necesidad de un plan. No se podía quedar a merced de las decisiones de los demás. Podía moldear su destino, pero necesitaba un camino claro, una estrategia que le permitiera demostrar su valía no solo a su padre, sino a sí mismo. Así, comenzaría a construir su imperio desde las raíces de su verdadera esencia, incluso si eso significaba recorrer un sendero solitario. Las miradas del público se intensificaron, las preguntas se desbordaban y todo se centró en su siguiente palabra. Ricardo sabía que había llegado el momento de forjar su camino, y sin embargo, una conexión interna irradiaba la certeza de que el verdadero reto apenas comenzaba. El mundo se aceleraba a su alrededor y él se preparaba para dar el siguiente paso decisivo. La sala se llenó de un murmullo confuso, la tensión se palpaba en el aire mientras Ricardo buscaba por un momento el aliento adecuado para continuar. En su mente, miles de escenarios se agolpaban. Tenía que decidir rápidamente cómo proseguir. El camino hacia su autenticidad dependía de su próximo movimiento.
Su mirada fija en el rostro de su padre, Ricardo se preguntó si su viejo guardián sería capaz de comprender la profundidad de su transformación. Ricardo sabía que un simple sí o no resolvería todo, pero necesitaba más que la aprobación de su padre. Anhelaba su respeto y su comprensión. Por eso, en lugar de desesperarse, decidió emplear a su favor la desesperación anterior. Se dio cuenta de que para construir su camino debía examinar cada aspecto de su proyecto. Esto no se trataba solo de la moda, era la representación de un viaje personal hacia la autodefinición. Cada prenda, cada diseño contaba una historia que conectaba su pasado, sus luchas y sus victorias. Hay momentos en los que uno debe ser su propio arquitecto, pensó. Con una determinación renovada, se acercó a su tablero de diseño, lleno de bocetos y colores vibrantes. Cada línea que trazas es un esbozo de tu vida, reflexionó. Con la voz temblorosa, pero firme, compartió con el público su visión. Lo que verán hoy no es solo una colección de ropa, es un reflejo de lo que realmente soy. He luchado contra la presión de otros, he desafiado miedos impuestos, y ahora me presento ante ustedes no solo como diseñador, sino como un hombre reconstruido. Mientras hablaba, comenzó a observar a los asistentes. Algunos miraban expectantes, otros con curiosidad y unos pocos con nulo interés. Esa diversidad de reacciones lo empoderó aún más. Comprendió que no era solo la aprobación de su padre lo que necesitaba, sino también el entendimiento y la conexión de su comunidad. Su camino no sería fácil, pero había que comenzar por algún lado, por lo que decidió presentar una de sus piezas más personales, una chaqueta que representaba su lucha. Al exhibirla, no solo mostró un objeto, confesó sus batallas, sus miedos y la forma en que cada elección había moldeado su ser. A medida que lo hacía, sintió una conexión profunda con aquellos que lo rodeaban. Las reacciones comenzaron a cambiar, sus palabras generaban un eco en el público, y pareció que incluso su padre comenzaba a moverse ligeramente en su asiento. Pero a medida que la conexión se desarrollaba, la presión también se intensificaba en su interior. Ricardo sabía que depender de esa aceptación podría ser un arma de doble filo. Enfocarse en obtener el visto bueno de otros podría llevarlo a perder su esencia. Por ello, resolvió que su decisión de ser un creador no debía basarse en la validación externa, sino en un compromiso profundo con su propia verdad. La aceptación vendría como consecuencia de su autenticidad, no como un objetivo a alcanzar. Esto es solo el comienzo, se prometió mientras las palabras brotaban de su boca. El futuro estaba lleno de incertidumbre, pero había alimentado el fuego de su determinación. Estaba listo para dar más pasos adelante y enfrentar los dígitos en venta, las críticas y cada momento de duda que pudiera surgir. En ese instante, tomó un profundo respiro lleno de convicción. Sin embargo, mientras concluía su presentación, notó una figura familiar salir de entre la multitud. Era su hermana, con una expresión indecisa en su rostro. Ricardo sintió una oleada de emociones. La había descuidado en sus esfuerzos por identificarse, sin considerar que también tenía sus propias expectativas y luchas. ¿Qué piensa ella de todo esto?, se preguntó, sintiendo que cada relación familiar era un hilo más en la tela de su vida. La aceptación de su padre ya no era suficiente, necesitaba reconciliar sus intereses y expectativas con los de su hermana. La necesidad de enfrentar esta nueva confrontación se erigía ante él como un desafío inmediato. Ricardo sabía que su viaje a la autenticidad apenas comenzaba, y que ahora las relaciones se convertirían en el nuevo campo de batalla. Con el corazón acelerado, se sentó a esperar la reacción de su hermana, preguntándose si estaba preparado para abordar otro aspecto doloroso de su historia. Ricardo se encontró en un mar de emociones mientras su mirada seguía a su hermana, que se acercaba lentamente. La incertidumbre sobre lo que pensaría ella se instaló en su mente, y una parte de su fuerza empezó a flaquear. Había imaginado el momento de su revelación en varias formas, pero nunca lo había visualizado con el peso de la relación familiar añadiendo más presión. ¿Y si no lo entiende?, se cuestionó.
Ella había sido su cómplice en el pasado, y la distancia que había crecido entre ellos durante su viaje era abrumadora. Había hecho sacrificios en la búsqueda de su propia voz, y en el proceso había descuidado a aquellas personas más cercanas que una vez fueron su ancla. Situándose en el centro del escenario, sintió por primera vez el eco de sus propios miedos. No solo necesitaba su aceptación, su esencia familiar había sido una constante. Mientras su hermana llegaba, él se dio cuenta de que debía enfrentar no solo la opinión de ella, sino la carga emocional que su ausencia había dejado. «Ricardo», comenzó su hermana, apenas levantando la mirada, «no sé qué pensar, has cambiado tanto». Las palabras eran un cuchillo de doble filo. El tono de su voz revelaba tanto admiración como inquietud. Estos momentos de duda generaban en él una gran convulsión. Había trabajado arduamente para forjar su identidad y, sin embargo, temía que su transformación generara desconexiones irreparables. Ella había conocido al chico que se sentaba en la esquina de su habitación con sueños y aspiraciones, y ahora enfrentaba a un hombre que se había adentrado en un viaje de autodescubrimiento y reinvención. Su corazón se debatía entre la felicidad por ver a su hermano crecer y la preocupación por qué significaría ese cambio para ellos. «Ricardo, podría ser que simplemente no veo lo que ves tú. Este camino que has tomado me resulta extraño. ¿Quién te ha llevado a todo esto?», preguntó con un matiz de presión en su voz. Él se detuvo para reflexionar. «Es un proceso. He tenido que enfrentar el miedo a mostrarme tal como soy. Siempre he querido ser aceptado, pero también entendí que para ser auténtico debo aceptar mi propia historia, incluyendo mis luchas internas». Mientras Ricardo hablaba, sus labios se movían con una confianza renovada, como si las palabras que salían de su boca fueran las semillas de un nuevo comienzo. Su hermana observó cómo su autorreflexión se transformaba en un declarado deseo de conectar, de compartir sus historias y contribuir a un futuro en el que ambos pudieran ser sinceros sin temer el juicio del otro. «Me resulta aterrador, ya que quiero apoyarte, pero al mismo tiempo no sé en qué medida puedo acompañarte en esta travesía», admitió ella, vulnerabilizándose al compartir sus propias inseguridades. «Eso es precisamente lo que quiero», respondió él. «Quiero que compartamos este viaje, que hablemos de lo que nos ha pasado. Al final, soy el mismo hermano que conociste, pero he agregado capas a mi ser». Este intercambio no solo fue un momento de sinceridad, sino también una demostración de crecimiento personal. Ricardo decidió no esconder su vulnerabilidad tras una coraza. Había aprendido que la auténtica fortaleza radicaba en compartir sus miedos y desafíos. La conversación tomó un giro inesperado, y su hermana pareció encontrar un camino hacia la comprensión, aunque el proceso de sanación sería largo. «Quizás deberíamos comenzar por hablar de nuestras vidas, el tiempo que estuvimos separados, las experiencias de cada uno. Hay tanto por explorar», sugirió, un rayo de luz cruzando su rostro mientras dibujaba una sonrisa tenue. Ricardo asentía, comprendiendo que ese camino que se abría frente a ellos no solo era una búsqueda personal, sino también una oportunidad para redescubrir su vínculo como hermanos. Cada conversación sería un ladrillo en la reconstrucción del muro que había comenzado a derribarse. Con esa nueva dirección sentía que avanzaba. Se dio cuenta de que antes de buscar la aceptación de su padre o del mundo, debía solidificar su relación familiar. El verdadero desafío estaba apenas comience, y cada día presentaría su propio conjunto de preguntas. ¿Podrían realmente sanar las heridas del pasado? ¿Qué otras verdades sobre sí mismos tendrían que enfrentar juntos antes de sentirse completamente completos? Mientras sus pensamientos giraban en una espiral, un nuevo temor se instaló. ¿Sería su padre capaz de entender su transformación y apertura? Su aprobación siempre había sido fundamental, pero ¿podría aceptar la nueva versión de su hijo? Era el momento de armarse de valor y abrir el siguiente capítulo de su vida. Una vida en la que el diálogo sería clave para su crecimiento. Mientras el sol empezaba a ponerse, Ricardo sintió cómo nuevas inquietudes surgían en su mente. Eran preguntas que, aunque difíciles de encarar, lo llevarían hacia un destino que todavía no podía imaginar.
La necesidad de revelar su viaje a su padre pronto se convertiría en una realidad inminente, y en su corazón palpitaba la incertidumbre de lo que eso pudiera significar. ¿Qué pasaría cuando él fuera consciente de su lucha por la autenticidad? Ricardo sintió el aire pesado en su pecho mientras pensaba en el inevitable encuentro con su padre. Su mente se agitaba, atrapada entre el deseo de ser genuino y el temor a la desaprobación. Esta lucha interna se volvía cada vez más intensa. Sabía que su padre había construido una vida rígida, organizada y llena de expectativas, y cualquier desviación de esas normas podía provocar un terremoto familiar. A medida que los días pasaron, decidió que no podía postergar la conversación por más tiempo. Había tenido demasiadas revelaciones sobre sí mismo para seguir escondido. La búsqueda de su verdad era un acto de valentía, y aunque no sabía el resultado, era momento de dar el siguiente paso. Con su hermana a su lado, quería demostrar que el cambio era posible no solo en él, sino también en la forma en que se relacionarían como familia. Ricardo empezó a trabajar en cómo abordar el tema con su padre. Siempre había sido un hombre de palabras bien elegidas, y esta vez no sería la excepción. Hizo un esquema mental de lo que quería comunicar, intentando anticipar las reacciones de su padre. ¿Y si me desafía? ¿Y si simplemente se niega a escuchar?, se preguntó. La noche previa a la reunión, se sentó frente a un espejo, confrontando el hombre que había llegado a ser. Reflexionó sobre sus logros, las decisiones difíciles y los caminos inexplorados que había tenido que recorrer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su historia. Alzó la voz en un murmullo decidido. «Soy más que las expectativas que otros han puesto sobre mí». El día llegó, y la tensión era palpable. Cada minuto que pasaba parecía un reloj de cuenta regresiva que lo acercaba a un momento crucial. Durante la cena en el comedor familiar, que se había convertido en un ritual de crítica y superficialidad, sus pensamientos eran un torbellino. Al ver a su padre, sentado, mirándolo como un juez, sintió que el momento había llegado. «Papá, hay algo que necesito decirte», comenzó, intentando mantener la voz firme. Las palabras luchaban por salir, pero sabía que su honestidad era su única aliada. «He estado trabajando en mí mismo, en ser auténtico, y quiero que comprendas lo importante que es para mí ser sincero acerca de quién soy». Su padre lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo, y una parte de Ricardo deseaba retractarse, guardar sus emociones y volver a la zona de confort. Sin embargo, la transformación no solo era suya, sino también un llamado a su padre a reconsiderar su perspectiva. «¿Qué te ha llevado a este punto? ¿Por qué ahora?», cuestionó, con un tono que balanceaba la curiosidad y la defensa. «Porque ya no puedo vivir una vida que no siento como mía. Quiero ser aceptado por lo que soy, con todas mis luchas y éxitos, pero eso comienza aquí, contigo», respondió, sintiendo cómo sus palabras se estructuraban en una especie de declaración de independencia emocional. Las horas se convirtieron en minutos, y el silencio se tornó abrumador. Ricardo sintió que sus muros internos temblaban. ¿Había penetrado en la armadura de su padre o solo había amplificado el eco de su rechazo? Su corazón martillaba fuertemente. Para su sorpresa, un destello de comprensión cruzó la espontánea expresión de su padre. «No entiendo del todo, hijo, pero estoy dispuesto a escucharte», dijo finalmente su padre, rompiendo el hielo de la rigidez antes imperceptible. Con esos simples pero poderosos palabras, Ricardo sintió que el primer paso hacia la verdadera conexión se había dado, pero no podía evitar que otra inquietud despertara. ¿Qué implicaciones tendría esto para la forma en que lo veían otros? ¿Sería suficiente este momento de apertura para construir un puente hacia el futuro que deseaba? Afuera, el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de colores intensos, reflejando la mezcla de esperanza y miedo dentro de él. La transformación apenas comenzaba, y dentro de su ser resonaba una verdad aún no revelada. Si bien este camino había comenzado con su viaje hacia la autenticidad, ¿podría realmente construir una nueva realidad en la que tanto él como su padre fueran sinceros y vulnerables?
Esa noche, Ricardo se percató de que estaba al borde de una encrucijada, y la decisión que tomaría a continuación podría definir el rumbo de su vida para siempre. ¿Sería capaz de desentrañar las capas de su propia verdad, o el miedo lo llevaría de nuevo a la sombra? A medida que las semanas transcurrieron, Ricardo se adentró en un nuevo ciclo de autodescubrimiento. Si el primer paso había sido confrontar a su padre, el siguiente consistía en enfrentar su propia vida y explorar las limitaciones que había autoimpuesto hasta entonces. La conversación con su padre, aunque un alivio momentáneo, dejó una mezcla de emoción y ansiedad latente. La apertura que su padre había mostrado se sentía frágil, como una burbuja que podría reventar ante el más mínimo malentendido. Ricardo se comprometió a trabajar en su autenticidad y a reforzar la comunicación con su padre. Decidió llevar una libreta donde anotaría sus pensamientos y una lista de objetivos que deseaba alcanzar, no solo en su vida personal, sino también en su carrera profesional. Sabía que debía ser honesto sobre lo que realmente quería, pero una parte de él aún dudaba en salir completamente de su zona de confort. Reflexionó sobre sus metas laborales, un puesto en la que realmente pudiera marcar la diferencia y a la vez ser valorado por su trabajo. Con su mente en constante agitación, Ricardo se dio cuenta de que había dejado de lado un sueño, la escritura. Desde pequeño había disfrutado contar historias y esa pasión había quedado sepultada bajo las expectativas de su familia. Así que decidió darle vida nuevamente. Cada noche, después de trabajar en su empleo diario como asistente de marketing, se sentaba frente a su laptop y dejaba que las palabras fluyeran. Ahí buscaba su voz, esa que había estado dormida durante tanto tiempo. Sin embargo, Ricardo también sabía que la búsqueda de la autenticidad a menudo conlleva decisiones difíciles. Y la primera de ellas se presentó cuando su jefe le ofreció una promoción que llegaba con un aumento de salario, pero también con la expectativa de participar en un proyecto que iba en contra de sus principios. Fue un dilema moral. Por un lado, se sentía halagado y reconocido, por otro, era un paso más atrás en su camino hacia ser fiel a sí mismo. La oferta lo mantuvo despierto por las noches. Su corazón y su mente luchaban en un debate interno. Mientras los días pasaban, sus escritos comenzaron a reflejar esta lucha. Historias sobre personajes que se enfrentaban a sus propios dilemas éticos emergieron, y a medida que plasmaba su conflicto en la ficción, pudo ver más claramente su realidad. La escritura se convirtió en un espejo que lo ayudó a confrontar no solo sus deseos, sino también sus miedos más profundos. En una de esas noches, luego de terminar un cuento inacabado, decidió que no podía aceptar la oferta de su jefe. La idea de traicionar lo que había comenzado a construir lo llenó de determinación. En lugar de buscar aprobación en un incremento salarial, eligió seguir su camino profesional en línea con sus valores. Al día siguiente, se presentó en la oficina de su jefe y tras una breve conversación, comunicó su decisión. La reacción fue de sorpresa, pero sobre todo, un reconocimiento en el rostro de su jefe que Ricardo interpretó como respeto. Al regresar a casa, orgulloso de haber puesto su integridad primero, sintió que algo había cambiado internamente. Ya no sería el hombre que se dejaba arrastrar por las expectativas externas. Con cada elección se volvía más fuerte. Sin embargo, mientras esas decisiones se solidificaban, el eco de su padre resonaba en su mente. ¿Acaso su padre podría aceptar esta nueva versión de él? ¿Sería capaz de ver más allá de las expectativas que había puesto sobre su hijo? La inquietud regresaba. Las palabras de su padre pasaban una y otra vez por su mente. Irónicamente, el paso más difícil de su vida estaba por llegar. Compartir su reciente decisión con su padre, una conversación que podría ser el siguiente punto de inflexión en su búsqueda de autenticidad. Al mirar por la ventana, sintió cómo la sombra de la incertidumbre se alzaba una vez más. ¿Sería capaz de barajar la balanza de la aceptación familiar y su búsqueda personal? La inseguridad apretaba su pecho. Pronto tendría que enfrentar la verdad en sus relaciones más cercanas, y no podía evitar preguntarse, ¿sus cambios realmente resonarían o solo desatarían más tormentas?
Ricardo despertó antes de lo habitual, el eco de su decisión aún reverberando en su mente. Había tomado la opción que consideraba la más correcta, pero a la vez la más temida. Las dudas se retorcían en su estómago como serpientes inquietas. Esa mañana, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas, pero su brillo no lograba disipar la sombra de inseguridad que lo envolvía. Comenzó su día como cualquier otro, aunque su mente no podía apartarse de la conversación que debía sostener con su padre. Durante el trayecto a la oficina, sus pensamientos giraban en torno a cada posible reacción. La familiaridad del suelo debajo de sus pies contrastaba con la inestabilidad de su corazón. ¿Aceptaría su padre su deseo de ser auténtico? ¿O todo se convertiría en una nueva carga que tendrían que llevar ambos? A medida que el día avanzaba, Ricardo se sumergió en el trabajo, pero no podía evitar que su mente divagara hacia la historia que había comenzado a escribir la noche anterior. En su mente, las dudas sobre su padre y su progreso personal se entrelazaban con las travesuras de los personajes que había creado. Decidió aprovechar esa inspiración y concentrarse en escribir una escena que reflejara el dilema emocional que enfrentaba. Con cada palabra, comenzó a sentir que su voz se amplificaba, como si su lucha interna encontrara un lugar legítimo para existir. Mientras buscaba un momento de calma, se tomó un respiro y se apresuró a abrir su libreta. Apuntó sus pensamientos. «No puedo seguir anclado al miedo», escribió. «El cambio es necesario y justo». Con esa afirmación, se dio cuenta de que su decisión iba más allá de su padre. Era una declaración sobre su vida, sobre sus sueños y sobre el valor de ser fiel a sí mismo. Aquella tarde, recibió una llamada de su padre. La voz al otro lado de la línea era grave, como un eco de los preámbulos a las etapas más delicadas de la vida. «Ricardo, ¿podemos hablar más tarde en casa?». La pregunta supuso un abismo de posibilidades. ¿Sería este el momento? El corazón de Ricardo latía con fuerza mientras la brisa cálida acariciaba su rostro. Sabía que la conversación no sería fácil, pero había algo profundamente liberador en su determinación. Al caer la noche, un aire tenso impregnaba el ambiente. Ricardo llegó a casa, sintiendo cada paso como una carga de peso adicional. Su padre estaba en la sala, su figura erguida y controlada, pero la chispa en sus ojos evidenciaba la curiosidad y la preocupación. Tras un intercambio de frases triviales, el silencio se tornó denso y palpable. Ricardo respiró hondo y se adentró en la conversación. Habló sobre su decisión de no aceptar la promoción, explicando que quería perseguir sus sueños a través de la escritura y una carrera alineada con sus valores. Las palabras fluyeron como un torrente, brotando desde su interior, desgastando el miedo que lo envolvía. Esperó. En un rincón, la inseguridad seguía acechando. La reacción de su padre fue de sorpresa, pero no de rechazo. Su expresión se transformó a medida que Ricardo hablaba, y la conversación se convirtió en un diálogo abierto sobre expectativas, deseos y la lucha por la autenticidad. La empatía comenzó a llenar el espacio que antes había estado dominado por el temor. Y entonces, al abordar el tema de los sueños no cumplidos, algo se quebró en el aire. Sin embargo, justo cuando Ricardo sentía que avanzaba hacia la aceptación, su padre hizo una pregunta que dejó a Ricardo helado. «¿Y qué pasará cuando falle yo? ¿Cómo sostendrás tú tus sueños entonces?». La carga de esa pregunta golpeó como un trueno en una noche serena. Ricardo sintió cómo la determinación vacilaba de nuevo, enfrentándose a la realidad futura. ¿Serían sus sueños lo suficientemente fuertes para soportar la inevitabilidad del destino? La incertidumbre se adueñó de su mente mientras el silencio se espesaba en el aire. No estaba seguro de cómo responder, pero lo que sí sabía era que esa noche había abierto una puerta que no podía cerrarse. La conversación no había terminado, solo se había transformado en una nueva pregunta. ¿Realmente estoy listo para enfrentar lo que viene? Ricardo se sintió en un punto de inflexión, como si el universo le presentara un nuevo desafío. Había sido valiente al dar voz a sus deseos, al plantear su deseo de ser auténtico.
Sin embargo, la pregunta de su padre lo dejó tambaleándose en la incertidumbre, cuestionando la capacidad de sus sueños para perdurar ante un futuro incierto. Era momento de asumir la responsabilidad de su camino. Entendía que para prosperar debía establecer una base sólida, no solo en su carrera, sino también en su autoaceptación. Los días posteriores a esa conversación fueron transformadores. Decidió que no podría dejar que el miedo al futuro lo paralizara. Aceptó que la incertidumbre era parte de la vida, pero lo verdaderamente importante era cómo afrontarla. Se sumergió aún más en la escritura y comenzó a plasmar sus experiencias, el miedo y la valentía que había encontrado en su búsqueda de autenticidad. Cada palabra parecía sacudir los cimientos de sus miedos y poco a poco fue encontrando su voz narrativa. Mientras desarrollaba su trama, se dio cuenta de que sus personajes reflejaban no solo sus luchas, sino también su resiliencia. Las historias que contaba eran manifestaciones de su lucha por ser reconocido y ser capaz de abrazar su verdadero ser. Las páginas comenzaron a llenar su mente con claridad y propósito. La escritura se convertía en su refugio y en la herramienta que le permitiría construir un legado en el que el miedo se transformara en poder. Un día, mientras trabajaba en su última historia, tomó la decisión de compartir sus escritos con un grupo de escritores locales. Era un paso fuera de su zona de confort, pero decidió que su voz necesitaba ser escuchada. La primera presentación fue intimidante y las inseguridades comenzaron a asomarse. Sin embargo, al hablar, se sintió cada vez más en control. Compartió no solo las historias que había creado, sino también la lucha que había librado para convertir sus palabras en su verdad. La respuesta fue positiva, y un viejo amigo de la infancia, que también asistió, se acercó después del evento. Siempre creí en ti, Ricardo, aunque tal vez no lo haya dicho antes. Lo que compartiste me conmovió y resonó en mí. Tienes un regalo, no lo dejes pasar, le dijo. Esa validación lo llenó de energía y determinación. Se sintió en el camino correcto y además comprendió que su viaje de autenticidad impactaba a otros. Con cada paso, la relación con su padre también comenzó a evolucionar. La conversación que una vez lo había desbordado, ahora se convirtió en un punto de partida para un entendimiento mutuo. Decidieron establecer un espacio de diálogo frecuente donde podían expresar sus temores y esperanzas. A través de este proceso, Ricardo podía ver cómo su padre empezaba a comprender su universo emocional, y poco a poco su figura ya no era de crítica, sino de apoyo. El amor entre ellos se reconstruía lentamente, un ladrillo a la vez. La culminación de su esfuerzo llegó con el lanzamiento de su primera obra, un libro que recolectaba historias inspiradas en sus propias experiencias de lucha y autodescubrimiento. La presentación fue un evento pequeño pero significativo, lleno de personas que habían estado en su viaje. Cuando vio a su padre entre la multitud, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. En lugar de la mirada de desaprobación que había temido, allí había un resplandor de orgullo. La conexión se sentía más fuerte que nunca. Este es solo el comienzo de lo que tengo para ofrecer al mundo, reflexionó mientras agradecía a sus amigos y familiares por su apoyo. Al final de la noche, mientras se retiraba del evento, su padre se dirigió a él con palabras sinceras. Te he visto esforzarte tanto, hijo. Te apoyaremos en cualquier paso que des. Estoy aprendiendo a ver el camino por el que quieres caminar, y aquí estaré para acompañarte. Con esa afirmación, la carga que Ricardo había llevado durante tanto tiempo se disipó. Había logrado liberar su voz, afianzar su conexión con su propio ser y, sobre todo, había conquistado el apoyo de quienes amaba. La transformación que había comenzado meses atrás se había establecido firmemente en su vida y había cambiado el rumbo no solo de él, sino también de su familia. Hoy se siente realizado y, por primera vez, seguro del camino que ha elegido. La autenticidad de su voz se ha convertido en el núcleo de su ser, y ahora puede avanzar con confianza, listo para las oportunidades y retos que se presenten en su futuro, sin perder de vista lo que realmente importa, ser fiel a sí mismo y a sus sueños.
No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión, y así recordarles que la transformación personal es posible. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y enganchar más historias impactantes. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Hagamos que esta comunidad crezca y se enriquezca juntos.